El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, doy gracias a la persona más especial que ha podido llegar a mi vida. Tú eres esa persona, Señor, y mi alma te alaba y te glorifica, y te pide, Señor, la dirección para que tu fidelidad sea, Señor, cambiando los corazones de aquellos que hoy necesitan ser fieles en medio del padecimiento, en medio de las pruebas. Señor, transforma la vida de aquellos que se acercan a escucharlo. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra, y en el libro de Apocalipsis, revelación al apóstol San Juan, capítulo 2 del versículo 8 al 11 nos dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas, hoy hablaremos de las actividades como parte del refuerzo. Las actividades constituyen poderosas herramientas de motivación, aunque no todos reconozcan ni aprecien sus méritos. Nuestro objetivo es enseñar a los niños que el buen comportamiento trae mejores recompensas que el mal comportamiento. Estos refuerzos tienen que ver con los juegos, las lecturas, mirar televisión, las invitaciones, ayudar a preparar algo en la cocina, contar chistes o ser el primero en realizar algo. Ejemplo: Sandra, tú eres la primera en llegar a comer. ¿Por qué no me ayudas a servir el postre? Cuando usamos un refuerzo en forma de actividad, se requiere que la actividad que se lleva a cabo sea la menos preferida y luego se recompensa con la preferida. Ejemplo: Carlos, cuando termines de practicar el piano, haremos las galletas que tanto te gustan. ¿Te parece bien? Cuando a los muchachos se les da la oportunidad de escoger el refuerzo, produce mayor resultado, y se les está brindando la oportunidad de tomar sus propias decisiones, que, recordemos, le ayudarán en el desarrollo del carácter. Ejemplo: un joven que está viendo un programa de televisión y se aproxima a la hora de acostarse, la mamá le dice: ya que comenzaste a ver el programa, decide si cambiarás de actividad o continúas viendo el programa hasta las 9, que es tu hora de dormir. Incremente o establezca las actividades como parte del refuerzo, para que le obedezcan sin intimidación. La Escritura nos dice: pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Chao amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. El padecimiento es obra de muchas causas que comienza en dificultades propias u originadas con un propósito divino. En ambos casos, crea desazón en el ser humano,
llevándole al desaliento y a la pérdida de la esperanza, que es la última que se pierde cuando el hombre se mantiene fiel al logro que espera desde su corazón. Hoy quiero hacer la segunda entrega, es decir, el segundo estado de los 7 de la Iglesia del Señor Jesucristo en la época del apóstol Juan, y que tiene que ver con la revelación en la isla de Patmos, donde él estaba exiliado. El mensaje que Dios me permite traerles hoy le he llamado la fidelidad en medio del padecimiento. La fidelidad es un principio bíblico que sopesa nuestra relación espiritual con Dios, pero es probada por Él en aquellos lapsos de tiempo en que van acompañados por grandes pruebas, y es por esto que quiero invitarte a que veamos cómo se caracteriza la fidelidad cuando todo va mal. Número 1, reconoce quién es su Señor y descansa en Él. Nos dice la Sagrada Escritura en el capítulo 2 del libro de Revelación, es decir, del libro de Apocalipsis, que fue escrito por Juan en revelación por el Espíritu a su vida, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Esta primera parte nos muestra a nosotros que hay que reconocer quién es nuestro Señor y descansar en Él cuando estamos en pruebas, porque cuando escuchamos su voz de aliento, entonces sabemos que Él es el primero y el postrero, el que estuvo muerto, pero vivió, y esto es lo que Él dice, que estuvo muerto y volvió a la vida, y que puede alentar a los suyos, puesto que si es cierto que murió por la fidelidad a la voluntad de su Padre Celestial, ahora vive para siempre y domina la situación, controla la historia y tiene las llaves de la muerte y también las llaves del Hades, y por eso puede animar a la iglesia fiel. La iglesia debe aunarse siempre a escuchar el aliento que produce la palabra de Dios cuando nos vemos en dificultades y aún cuando todo va bien. Esta iglesia estaba en dificultades, estaba en padecimiento, pero su fidelidad era lo que siempre predominaba en la vida de esta iglesia, y ellos reconocían quién era su Señor y descansaban en Él, porque Él siempre les daba la voz de aliento, y quiere darnos hoy, al igual que aquella iglesia de los primeros tiempos, el aliento en medio de nuestros padecimientos. La fidelidad en medio del padecimiento reconoce quién es su Señor y descansa en Él, porque Él puede entendernos, porque Él fue atribulado. Él dice: conozco tus sufrimientos, conozco tu tribulación. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 7, nos muestra la expresión del por qué Él conoce nuestras tribulaciones, cuando nos dice: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, Él mudeció y no abrió su boca. Y cuando entendemos que su voz nos brinda todo el aliento que necesitamos, por cuanto Él también fue atribulado, esta declaración nos brinda confianza en todos los momentos aciagos de nuestra vida. Es más, nosotros los redimidos por su sangre preciosa, cuando el Espíritu nos recuerde que Él estuvo muerto, pero que ahora vive, nos hace participar de sus padecimientos, porque Él quiere que nosotros recordemos siempre lo que significó su muerte en la cruz del Calvario para llevarnos a nosotros a gozar de la vida eterna. La fidelidad a Cristo comportaba en la iglesia de Éfeso tribulación, y no escapa a la iglesia del siglo XXI, porque a Satanás no le interesa que seas fiel, amigo mío, al Señor Jesucristo. Así que cuando venga tribulación a tu vida, alégrate, porque eres blanco de Satanás y mirada de tu Señor. Siempre en medio del padecimiento, Dios estará midiendo nuestra fidelidad, porque la fidelidad en medio del sufrimiento, número 2, soporta todo tipo de contingencias. Y hay contingencias como las limitaciones materiales. El Señor dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero destaca: tú eres rico. La fidelidad a Cristo comportaba no solo la tribulación, sino también pobreza, ya que los creyentes
solían surgir entre las gentes de condición humilde, y se añadía a esto el que al profesar la fe cristiana eran despedidos del trabajo. Hoy en día suceden cosas similares. La gente, en medio de sus dificultades económicas, pasan a obtener privilegios dentro de las empresas, pero tan pronto se dan cuenta que son miembros del cuerpo de Cristo, es decir, que son creyentes en el Señor Jesucristo, entonces vienen los despidos masivos, como sucedió a la iglesia de la cual te estamos compartiendo. Pero con la pobreza también venían el hambre y los sacrificios de toda índole, y con frecuencia la persecución y la muerte, que era violenta. El Señor dice: sin embargo, eres rico. Ningún reproche, ninguna queja del Señor a esta iglesia nos muestra la Biblia. Él conoce muy bien a los que son suyos y conocía muy bien la verdadera riqueza, como conoce la condición real nuestra en el día de hoy. Algunos pueden vernos como una compañía de pobres cristianos porque el hombre juzga el exterior del hombre, pero qué gran consuelo saber que Jesús penetra en la realidad de nuestro interior y nos ve ricos, y tiene hoy que enseñarte por medio de su Espíritu Santo que también eres rico, aunque la gente te vea pobre, porque la riqueza grande está en su gracia redentora, está en los beneficios que Él otorga a todos aquellos que se allegan al conocimiento de su bendita y gloriosa palabra. El mundo nos ve muy insignificantes, pero Dios nos aprecia como personas importantes. La Escritura nos dice en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1 del versículo 25 al 29, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que si estás pasando por penurias económicas, si estás pasando por dificultades afectivas, o estás mirando un panorama incierto, como que se te están cerrando las puertas a las peticiones delante de Dios, quiero decirte que Dios te está mirando como rico en medio de toda prueba, aunque la gente te vea como lo más vil del mundo. Eres importante para Dios, eres una persona exclusiva en el corazón de Cristo, y Él está abogando para que tu vida cambie y para que también te parezcas a la iglesia del Señor en medio del padecimiento, con un atributo especial como la fidelidad. Pero tienes que reconocer quién es tu Señor, y también debes de soportar todo tipo de contingencias, primeramente en la parte material, pero también el vituperio a todo nivel. Nos dice la Sagrada Escritura en Apocalipsis capítulo 2 versículo 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El vituperio a todo nivel es necesario en la vida de todo buen cristiano, y cuando hablo de todo nivel, comienza con lo de casa, es decir, en la parte familiar. La Biblia nos dice a través de los labios de nuestro Señor Jesucristo que los primeros enemigos serán los miembros de nuestra familia, pero también vituperio a nivel laboral, vituperio de parte de la ciudadanía, pero vituperio también de la familia de la fe. Ellos lo criticaban, pero dijo el Señor: algunos dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Sé cómo te calumnian, dice la Nueva Versión Internacional, los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. La ciudad de Esmirna quedaba a unos 40 kilómetros de Éfeso. Se le llamaba Puerto de Asia porque tenía un puerto excelente sobre el mar Egeo. La iglesia de esa ciudad luchaba contra dos fuerzas enemigas: una población judía muy opuesta al cristianismo y una población no judía que era leal a Roma y apoyaba la adoración del emperador. La persecución y el sufrimiento eran inevitables en un ambiente de esta naturaleza. Hoy en día también sucede al interior de nuestras economías, al interior de nuestras ciudades, al interior de nuestras naciones.
que siendo un puerto exclusivo para el tránsito de muchas personas que traen desarrollo a la población, la gente nos mire a nosotros como personas que estamos en contra de lo que ellos tienen en su corazón como la idolatría. Jesús conoce bien no solo la bondad de los suyos, sino también la maldad. La maledicencia de dichos judíos era entonces a no dudar, no solo contra los cristianos, sino contra el mismo Cristo. Porque lo que te hagan a ti, amigo mío, si has conocido del Evangelio o si a partir de hoy te entregas al Señor como el amo de tu vida, será entonces contra Él mismo. Porque Él lo dice, que lo que le hagan a uno de estos pequeños, se lo hacen a Él. Y no es de dudar que cuando Jesús les dice no son judíos, es para referirse a que ya no son alabanza en forma de gracias, que es lo que significa Judá, del hebreo Yehudá. Y en vez de ser alabanza para Dios, eran blasfemos de Él. En vez de ser congregación de Jehová, eran sinagoga de Satanás. Esta iglesia era vituperada por el nombre de Cristo y Dios la exalta y la defiende cuando dice: yo conozco la blasfemia de los que dicen ser y no son. El apóstol Pedro nos anima como participante de los padecimientos de Cristo a que soportemos el vituperio cuando nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 21, las siguientes palabras: porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pero no solamente el vituperio es necesario sufrirlo, es decir, soportar todo tipo de contingencias, sino también las amenazas. El versículo 10 nos dice la Sagrada Escritura: no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No tengas miedo, amigo mío, de lo que has de sufrir. Como la iglesia de Esmirna iba a ser probada próximamente según la Escritura, el Salvador, el Señor Jesús, les recuerda, es decir, les anima a no tener temor, y de paso les recuerda con esta voz de aliento que Él es el dueño de la historia y que Él es el conquistador de la muerte. Pero también de paso les recuerda que detrás de esta conspiración está el diablo y está impulsando a los judíos, que son sinagoga de Él. Pero les anima diciéndoles que solo serán 10 días, es decir, un periodo breve. De estas palabras aprendemos como creyentes lo siguiente. Número 1, no hay que tener temor del que puede matar el cuerpo, porque Jesús dijo: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Número 2, un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero 10 días o los días que tengas en tus pruebas pueden convertirse en pocos días. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo a la iglesia, pero también nos está diciendo a nosotros en estos días. Los 10 días significa que aunque la persecución puede ser intensa, será relativamente breve. 10 días o los días de tu prueba, aunque sea intensa, serán relativamente breves. Pero también advirtió de soportar las amenazas al decir, también en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, del versículo 14 al 16, de la manera siguiente: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Finalmente, la fidelidad en medio del padecimiento tiene promesa segura.
Él dijo: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Una promesa segura es la corona de la vida que el Señor mismo ha prometido a todo aquel que es vencedor en medio de la prueba breve de la vida. Pero también hay otra promesa segura, la resurrección para vida. Jesús dijo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esmirna, amigo mío, era una ciudad famosa por sus competencias, pero también el premio era famoso por la corona de laurel. Y así el Señor le recuerda en su tiempo lo que es la competencia deportiva para hacer una aplicación en la vida cristiana de nuestra competencia espiritual, y que si bien no tenemos una corona de laurel, tendremos la corona de la vida y la resurrección para vida eterna. En conclusión, quien permanece fiel a Cristo a pesar de su sufrimiento es quien reconoce que Él está en control de toda situación y que sus promesas son seguras. Ser fiel a Cristo no garantiza que evitaremos el sufrimiento, y la fidelidad es un principio bíblico por medio del cual Dios mide nuestra relación espiritual en todo momento, pero más aún en las dificultades. Amigo mío, si tus características son padecimiento y has venido conservando la fidelidad o desmayando en la misma, yo te invito a que inclines tu rostro y le digas al Señor: Señor Jesús, te doy gracias por haberme sostenido en medio de mis dificultades, pero hay momentos que a mi vida viene también el pecado, y yo te pido perdón por él, y también que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, te ruego que me selles para la redención eterna con tu Santo Espíritu, y que a partir de hoy sea hallado fiel en medio del padecimiento. Yo te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.